quiero hablar acerca del resultado de confiar en Jesús. Los resultados de confiar en Jesús, en Cristo, nuestro Señor. No sé usted si ha tenido malas experiencias producto de haber confiado en alguien, pero yo sí. Y usted esperaba algo, tenía expectativa. Alguien le juró por el cielo y por todo lo que pudiera haber imaginado en ese momento esa persona, hacer algo por usted, o que iba a estar ahí siempre. Y en el día de la necesidad o en el día que usted necesitaba eso que aquella persona le había dicho, confía, contá conmigo, usted recibió una decepción. Usted fue traicionado, defraudado por la palabra de aquella persona. Pero confiar en Cristo no nos defrauda. ¿Cuántos creen eso? Dice que aquel que confía en el Señor, aquel que invoca el nombre del Señor, no será avergonzado. Decía alguien, y yo digo amén con toda la fuerza, que al ser Dios el único que es fiel, ¿cuántos saben que el Señor es fiel? Al ser Él fiel, Él es el único que es digno de toda nuestra confianza. Si hay alguien en que usted puede confiar y que sabe que no le va a fallar, ese es Jesucristo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Y vamos a leer Romanos 5, verso 1. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Los resultados de confiar en Jesús. Y el primer resultado que nosotros tenemos de confiar en Jesús es paz y es gracia. Es paz y es gracia. Dice, siendo justificados mediante la fe. Mire, la fe es confianza. La fe es fiarse de Cristo. La fe es atenerse a Cristo, a su palabra. Yo confío en la palabra de Cristo. Yo confío en Jesús, confío en sus promesas, confío en sus mandatos. Sé que Él es veraz, sé que Él es fiel, sé que Él es poderoso para cumplir su propósito en mi vida. Por lo tanto, yo me entrego, confío, dependo del Señor. Creer en Jesús, iglesia, no es algo ambiguo. Creer es tener una confianza segura, certeza, entrega, atenerse, depender, confiar. Ahora, ¿cuántos de ustedes, verdad? Porque nosotros como seres humanos fallamos mucho, ¿verdad que sí? ¿O solo yo fallo mucho? Algunos fallan menos, pues, pero fallamos mucho. Y muchas veces uno tiene esa cuestión de que tal vez quedaste con alguien de hacer algo y uno dice, por la mosca, no confío mucho, mejor me adelanto de eso. Y uno se adelanta porque no confía mucho de que esa persona tal vez vaya a cumplir tal como quedaron acordados en la palabra. Entonces uno está con esa duda. Cuando nosotros confiamos en Cristo, es descanso, hermano. Descansamos. No estamos dudando, no estamos diciendo, bueno, el Señor dijo tal cosa, pero por si las moscas, yo voy a hacer esto. No es la fe, porque la fe se va perfeccionando en nosotros. No es como el patriarca Abraham, que tenía una promesa de que Dios le iba a dar un hijo de Sarai. Y él dijo, y la esposa dijo, bueno, mira, ¿sabes cómo está la situación? Toma a mi esclava. O sea, como ayudándole al Señor. Está bien, confía en el Señor, pero toma a mi esclava para que pueda tener hijo a través de mi esclava. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es certeza,
completa en Jesucristo. Y al confiar en Cristo somos justificados, es decir, somos declarados justos, inocentes, somos colocados en la relación correcta con Dios. Y el resultado de esa justificación, que es por la fe y no por las obras, es que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es algo que todo ser humano busca, porque es algo que todo ser humano carece. Y entonces el ser humano, en la búsqueda de la paz, busca sus propios medios para alcanzar la paz. Algunos se engañan a sí mismos a través de los placeres, a través del pecado, a través de tener bienes materiales, y entonces poder sentir esa seguridad. Como decía mi abuelo, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Está tranquilo, porque hay real. Entonces creemos que ahí vamos a tener paz. Si alcanzamos esto, si tan solo tuviera esta casa, si tan solo tuviera esta cuenta de ahorro, si tan solo tuviera estas amistades, si tan solo me moviera en este ambiente, yo tendría paz, dice uno. Y la historia de la humanidad ha comprobado que no hay paz fuera de Cristo, que no hay paz fuera de Dios, que aquello que nosotros podríamos llamar paz en el mundo solo es un sedante que dura un poco de tiempo. Pero siendo justificados por la fe, dice la palabra del Señor, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué importante es esto, porque lo primero es tener paz con Dios. Porque producto del pecado estamos separados de Dios. Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted está a cuenta con el Señor? ¿Usted tiene paz con Dios? Porque de ahí nuestra relación con Dios es la raíz de todo esto. Es la raíz de la frustración, del dolor del mundo. O es una relación rota con el Señor. Pero Jesucristo ha venido para restaurarnos a la relación con Dios, de tal manera que hoy nosotros podemos recibir la paz de Cristo. Aquella paz que por eso Jesús fue muy específico y dijo: yo les voy a dar paz, pero no como la da el mundo. Yo les voy a dar la paz, mi paz, la paz que viene del Padre, que no necesariamente implica entonces, mi hermano, ausencia de problemas, porque seguir a Cristo no es color de rosa, como algunos lo venden. Si a usted le han vendido un evangelio que venga a Cristo y ya no va a tener problemas, todo te va a salir bien. Hay testimonios que uno dice: apenas acepté al Señor, apenas me bauticé, me corrieron del trabajo, me enfermé. Vienen las pruebas, vienen las luchas, pero la paz de Cristo acompaña al creyente cualquiera sea su circunstancia, y nos da la fortaleza para poder seguir adelante, para poder triunfar en medio de los desafíos que tenemos en la vida. Dice el verso 2: también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. El resultado de confiar en Jesús es paz y es gracia. Gracia y paz. El saludo de Pablo en todas sus cartas: gracia y paz. Gracia es favor, es un don, es un regalo de Dios. Y cuando hablamos de la salvación, vemos que gracia es ese favor inmerecido de Dios. Dice la Escritura que por gracia somos salvos. Es decir, es gratuito, es un favor que nace de la buena voluntad de Dios, que nace del amor de Dios, no nace en nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de confiar en Dios. No confiamos en nosotros, no confiamos en nuestra obra, confiamos en Dios, en lo que Él ha hecho en Cristo. Y recibimos ese regalo de la salvación. Pero la gracia no es simplemente ese regalo que usted y yo recibimos el día en que fuimos salvos.
que podemos decir soy salvo por la gracia del Señor. Gracia, el favor de Dios es algo que acompaña toda la vida del creyente. Toda la vida del creyente. Es eso que decía el salmista en el Salmo 23, verso 6. El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Es que el favor de Dios está sobre vos, mi hermano. Es que el favor de Dios está sobre tu familia, está sobre tu casa. Es que el favor de Dios está sobre esta iglesia. Es gracia, porque mediante esa fe, por medio de Jesús y mediante la fe, tenemos acceso, tenemos entrada a la gracia de Dios, tenemos entrada al favor divino. De ahí que el diccionario bíblico Strong va a traducir la palabra gracia como la influencia divina en el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Me gusta esa definición de gracia. La influencia divina en el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Tenemos acceso al favor de Dios. Pero cuando pienso en esa palabra acceso, es como decir que alguien, ¿verdad?, tiene acceso al presidente, tiene acceso a alguien que está en eminencia, tiene una entrada, puede entrar. Pero eso como que me hace sospechar a mí que quiere decir que tenemos que hacer uso de ese acceso, que tenemos que entrar, que tenemos que ir y que tenemos que buscar en Dios, en Jesús, ese favor divino. Como dice Hebreos 4, verso 16, entren confiadamente al trono de la gracia para recibir de Él el favor, la gracia y la misericordia para el momento oportuno, para el momento que más lo necesite. De seguro usted, no lo sé, pero sospecho yo que usted está necesitando algo hoy. Sospecho. A algunos se les mira la cara más preocupada que a otros. Yo le digo algo, mi hermano, usted tiene acceso a la gracia de Dios. Ya entró a la gracia, ya entró al trono de la gracia, ya entró a buscar el favor y la misericordia de Dios en medio de eso que estás necesitando. Porque tenemos acceso. Porque tenemos acceso a esa gracia. No vaya a ser que seamos como aquellas personas que quizás compraron un viaje para vacacionar y era todo incluido, pero él no sabía que era todo incluido. Y se limitó de disfrutar de todos los beneficios que tenía el paquete que usted adquirió porque no leyó bien cuáles eran todos los beneficios que usted había adquirido con ese paquete. Mi hermano, no nos perdamos ninguno de los favores y de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida en Cristo Jesús. Entremos al trono de la gracia porque tenemos acceso. Es resultado de confiar en Jesús. Podemos vivir en el favor de Dios todos los días de nuestra vida. Y dice el pasaje que estamos leyendo, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es decir, que usted y yo necesitamos la gracia de Dios, el favor de Dios, la influencia divina todos los días de nuestra vida para poder mantenernos firmes en esta carrera de la fe. El resultado de confiar en Jesús es que tenemos gracia y paz de parte del Señor. Y el segundo resultado que podemos ver en este pasaje es que tenemos una esperanza gozosa. ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Cuántos esperan con gozo, con alegría? Cuando mi sobrino, ya que estaba chiquito, él, si uno quería, si yo quería que él hiciera algo, o quería que hiciéramos algo, y él tal vez no lo hacía en el momento, él decía, paciencia, paciencia, tío. Tío T me decía, tío T, paciencia. Entonces un día él estaba impaciente y yo se la devolví y le digo, Jack,
paciencia. Y me queda viendo así y me dice, no, paciencia no. ¿A cuánto le gusta la paciencia? Paciencia, esperar. Dice una canción de Jesús Adrián Romero, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Esperar es una esperanza, pero la esperanza que viene de Jesús, que viene como resultado de confiar en Él, la Escritura declara que es una esperanza gozosa. Dice el verso 3, y no solo en esto, sino también, a ver. Verso 2, en la segunda parte dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter es esperanza. Es decir, que nosotros tenemos una esperanza, una expectativa de la promesa de Dios de alcanzar la gloria de Dios. Tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos tienen la promesa de la vida eterna? Que el cielo es nuestro hogar. El Señor dijo, voy a ir a prepararles morada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo voy a ir a preparar. Para que ustedes estén donde yo estoy. Pero esa esperanza es una esperanza futura. Por lo tanto, hay que esperarla. Es una expectativa que tenemos. Pero dice la Escritura que es una esperanza gozosa. Que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y nos regocijamos aún en medio de los sufrimientos. Y ese sufrimiento que dice ahí es cualquier problema, cualquier lucha. Puede ser una enfermedad, puede ser necesidades económicas, puede ser persecución por causa de la fe, puede ser cualquier cosa que viene a afectarnos de manera negativa en nuestra vida. Pero en medio de esas circunstancias nosotros podemos esperar en Dios y podemos esperar gozosos en Dios, porque yo tengo un Cristo, un Dios que es soberano. ¿Y usted? Que a Él nada se le escapa de su control. Y que aún en medio de las circunstancias que pueden estarte aquejando, Él tiene el control. Y dice su palabra que Él obra para bien en medio de esas circunstancias. Y como ya dijimos, Él es fiel y por lo tanto podemos confiar en Él. Por lo tanto podemos esperar en Él con certeza, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de los sufrimientos, porque su palabra, sus promesas son sí y son amén para aquellos que confían en Jesús. Por lo tanto, el esperar del cristiano no es un esperar pesimista. No es un esperar que uno dice será. Y si no, yo creo que ya no. Dice la Escritura solo un capítulo antes. Y si gusta, vamos ahí. En el capítulo 4, retroceda una página. En el verso 20 al 21. Abraham, el modelo de la fe, el modelo de esperar en Dios. Dice, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. Quizás hoy no ha venido el cumplimiento de una promesa, de una palabra que Dios te ha dado. Pero la pregunta es, ¿hoy vas a flaquear, a continuar flaqueando, o vas a reafirmar tu fe? ¿Vas a quejarte o vas a renegar, o gozosamente vas a levantar la mano como Abraham y vas a glorificar a Dios? Porque Él es poderoso
y Él es fiel para cumplir su palabra en nosotros. Dicen que hay dos limitantes que le impiden a una persona conceder un favor. La primera es la falta de voluntad, no querer. No querer. Hay gente que no hace algo o no obtiene algo simplemente porque no quiere. Tiene falta de voluntad. Querer es poder, decían en unos cuadernos que me compraban para la escuela. No sé cuántos tuvieron esos cuadernos que dicen querer es poder. Pero a veces por falta de voluntad no obtenemos ciertas cosas o no podemos o no concedemos ciertas cosas. Y la segunda es cuando hay voluntad pero no hay la posibilidad. Tienes el deseo. Y eso pasa, por ejemplo, en el corazón de un padre cuando un hijo se enferma. Y tal vez ese padre obviamente tiene la voluntad, quisiera mover cielo y tierra para poder traer la salud a su hijo, pero no puede. Está imposibilitado y por lo tanto no se da. Pero lo que dice la Escritura acerca de las promesas de Dios es que, dice el verso 21, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. Es decir, Dios tiene el deseo de bendecirte. Dios tiene el deseo de salvarte. Dios tiene la voluntad de estar contigo y tiene el poder para llevarlo a cabo. En otras palabras, puedo confiar en el Señor porque sé que su voluntad sobre mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Porque sé que Él tiene un propósito. Porque sé que Él tiene planes de bien y no de mal. Que Él me quiere dar una esperanza, un futuro esperado. Y sé que Él tiene el poder para llevarlo a cabo, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las circunstancias difíciles. De tal manera que el sufrimiento no es un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios, mi hermano, sino que el sufrimiento viene a ser un instrumento que Dios usa para prepararnos para el cumplimiento de sus promesas, para madurar el carácter de Cristo en nosotros. Porque dice, y no solo esto, verso 5 del capítulo 5, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y mira el verso 5. Y esta esperanza no defrauda. Diga conmigo, no defrauda. No defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tenemos una promesa firme en Cristo. Tenemos una esperanza firme en Cristo, de tal manera que podemos tener gozo. Gozo que es en el Espíritu Santo de Dios. Ahora podemos nosotros gozarnos a través de las circunstancias difíciles. No necesariamente usted se va a gozar por la circunstancia difícil que está pasando. No va a decir, ay, qué alegre, gloria a Dios, me corrieron. ¿Y ahora qué voy a hacer? No necesariamente usted se va a alegrar por esa necesidad que usted tiene, pero usted se puede gozar cuando usted mira a través de los ojos de la fe que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que esas circunstancias que estás pasando es un instrumento en la mano de Dios para formar tu carácter, para que recibas la promesa de Dios en tu vida. Y un testimonio de eso es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podemos contar muchísimos testimonios? Creo yo, no uno, muchos testimonios de que en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles, estaba en nosotros el consuelo de la presencia de Dios. Que pudiste tener la experiencia de la presencia de Dios consolándote, confortándote, recordándote de que Él te ama y que Él tiene cuidado de sus hijos. Es una esperanza entonces gozosa. Podemos gozarnos aún en medio de las circunstancias. Y número 3, como resultado de confiar
en Jesús, tenemos un amor triunfante. Un amor triunfante. Ya lo leíamos en este pasaje que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el verso 6 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos sido reconciliados. ¿Cuántos son amados de Dios? Amén. Podemos saber a través del testimonio de la Escritura que Dios nos ama. A través del testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones que somos amados de Dios. Y el amor consiste, ¿verdad?, en cuando uno da a alguien, cuando uno procura el bienestar de la otra persona. Y Dios ha demostrado que nos ama. Dios ha declarado su amor, pero Dios también lo ha demostrado con sus actos. Y eso es importante, porque decía un salmista que las palabras se las lleva el viento. Pero Dios lo ha demostrado en Jesús, al dar su vida en la cruz. Y es interesante cómo Pablo lo explica. Dice, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso decíamos al inicio, fe es confianza no en uno mismo. Es confianza no en mis obras, es confianza en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Es dependencia de Dios, porque éramos incapaces. Pero Cristo murió por nosotros. Y Pablo razona y dice, bueno, ¿quién habría que dé la vida por el malvado? ¿Quién daría la vida por la gente mala? Y aún si se tratara de alguien bueno, de alguien que usted dice, ese es un pan de Dios, merece vivir, yo voy a dar mi vida, pues. Tal vez, dice Pablo, tal vez podría haber alguien que dé la vida por el bueno. Pero el amor de Dios se demostró en usted y en mí, que no siendo buenos, no siendo rectos, no amando a Dios, no siguiendo sus caminos, al contrario, habiéndolo traicionado, habiéndole dado la espalda, habiendo cometido el mal, habiendo rechazado su palabra, habiendo vivido en pecado, Él dio su vida por usted y Él dio su vida por mí. Yo le pregunto, ¿no le ama acaso el Señor? ¿No le ama acaso? ¿Puede confiar usted en Dios? ¿Puede confiar usted en ese amor que es demostrado en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores? Por lo tanto, dice Pablo, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. El amor de Dios es un amor triunfante que nos lleva de victoria en victoria, que nos dice que pese a todas las circunstancias somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo conozco gente que yo le pregunto acerca de su salvación y son tan inseguros acerca de su salvación. Ellos dicen, no, es que yo no sé si soy salvo. Es que nadie sabe. Hasta allá que estemos allá y se pase cuenta, vamos a ver si pasamos el examen.
sobre aquel que confía en Cristo se derramó un amor triunfante. Donde dice el apóstol Juan, ya no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el que teme, teme al castigo, pero el que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no teme. Porque si Él nos redimió por su sangre, si Él nos justificó, si Él vino para morir por nosotros siendo aún pecadores, Pablo tiene razón, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones nos da seguridad de nuestra salvación. Nos da seguridad de que nuestro depósito en Dios, depositarnos en Dios, es seguridad en sus promesas, es seguridad en su mandato sobre nuestra vida. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Es una relación restaurada con Dios. De tal manera que hoy usted y yo podemos vivir triunfantes en Cristo. Podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener amor, podemos perseverar aún en medio de las circunstancias difíciles, porque Dios, mi hermano, no defrauda. El Señor no falla. El Señor es fiel a su promesa y Él lo ha demostrado en Cristo Jesús. Hay un canto, Fidelidad se llama, y me gusta el verso cuando dice: hasta su vida derramar por mostrar su fidelidad. Y siempre que escucho esa línea me conmueve el corazón, porque yo digo, hasta derramar su vida, hasta derramar la vida para mostrar su fidelidad, para mostrar que nos ama, que Él no quiere nuestra perdición, que Él no quiere nuestra muerte, sino que nos arrepintamos y nos volvamos a Él y confiemos en Él para recibir esa paz, para recibir ese gozo, para recibir esa esperanza de vida eterna. Ese es el Cristo en el quien yo confío. Y hoy, cualquiera sea las circunstancias que puedas estar pasando, recuerda en quién has confiado. O pregúntese, ¿en quién he confiado? ¿Realmente he confiado en Dios? ¿Realmente he confiado en Jesús? ¿O he confiado en mí? En mis buenas obras, en mi prudencia, en mi propia sabiduría. ¿En quién has confiado, iglesia? Nuestra confianza está en Jesús, que nos ha restaurado en la relación correcta con Dios, que nos ha reconciliado. Y pese aún a las circunstancias, podemos seguir confiando, podemos seguir creyendo, porque la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar y a alabar el nombre del Señor.